y vamos a ver las composiciones de la fibra. Había tarea, ¿no? Sí. Ok, ¿quién empieza? Los que les encargué la tarea, si no la quieren presentar, no hay ningún problema. Bueno, a mí me tocó un diagrama de las capas histológicas de la faringe, el esófago, disculpa. Y les mandé una foto ¿La faringe? del esófago, disculpa. Y les mandé una foto de las capas histológicas, lo cual compone su capa mucosa, su epitelio, que es un epitelio plano no queratinizado, una capa submucosa con un tejido conjuntivo, y lo que lo hace diferente es que tiene una capa muscular interna como una capa muscular externa. Y estas van a constituir a células musculares lisas, longitudinales, y por último, pues su capa adventicia. ¿Y cuál será la diferencia, si vi tu dibujo? ¿Cuál será la diferencia entre el esófago y el resto del sistema digestivo? La capa muscular. Y ¿Alguien más que opine? Carla Lafuente. Carla Lafuente. Ay, perdón, doctor. Es que me está sonando la nariz. ¿Cuál fue su pregunta? Que me digas cuántas capas tiene el esófago y cuántas tiene el estómago y cuáles son. Del esófago son 4. Bueno, las que vienen como capa, que es la submucosa, la capa adrenética, la muscular interna, la muscular longitudinal externa, que esas vienen como capas del esófago. Lo que es la luz, el epitelio, pues ya son como componentes. Entonces dices que tiene 4 capas. Bueno, en sí, serían las que mencionan como tales como capas, vienen como 4, pero aquí en el dibujo que envió Gama viene que es luz, capa muscular longitudinal externa, capa submucosa, capa adrenética, capa muscular ¿Cuál interna capa y es el esa? epitelio. ¿Cuál capa es esa, la adrenética? ¿Y cuál es la diferencia, Carla, con el estómago, por ejemplo, o con el colon? Que sus capas son... A ver, Bianca, ayúdale. Bueno, en el esófago, bueno, yo lo que vi es que el esófago tiene en su capa, tiene 2 tipos de capa muscular, la interna y la externa, que la interna tiene las fibras de forma circular y la externa las fibras de forma longitudinal, que esto ayudaba a bajar el bolo alimenticio. Y en el estómago solamente tenía una capa muscular. De hecho, no es la diferencia. ¿Quién leyó cuál es la diferencia entre el estómago y el esófago? No es las células de la mucosa. No. Ah, bueno, esa es una diferencia entre el esófago y el estómago, que el epitelio tienen diferentes tipos de células. Ajá. Pero en cuanto a las capas, al número de capas, Ok.
Y eso que acaba de decir el doctor, pues tenemos que tomarlo en cuenta porque cuando el reflujo queme el esófago, los tipos de células del esófago van a cambiar como si fueran del estómago o duodeno. Entonces se llama metaplasia. Y les voy a preguntar en el examen cuál es la definición y un ejemplo de lo que es metaplasia, displasia y anaplasia, para que ya no batallen posteriormente. Metaplasia, displasia y anaplasia. Y entonces el esófago de Barrett, Daniel Villa, ¿qué leíste que era? ¿Una metaplasia, displasia o anaplasia? Metaplasia. Es una metaplasia. ¿Y cuál es muy bien, ¿y cuál es la condicionante de la metaplasia? Que no entiendo bien su pregunta esa. Sí, ¿cuál es la diferencia entre metaplasia y displasia? Que en la metaplasia es un cambio de células nada más. ¿Y la displasia? Y la displasia son células alteradas. ¿No es lo mismo? Pues yo digo que no, porque la displasia, bueno, yo entiendo que la displasia es más que la célula, por ejemplo, una célula con una alteración. Y la metaplasia, como sucede en el esófago de Barrett, que el epitelio cambia al que es similar al de los intestinos, que es el columnar. Pues finalmente cambia, ¿no? ¿Cuál Es es que la la diferencia? diferencia es que la displasia ya es previa a una neoplasia y la metaplasia es antes de una neoplasia. Entonces, La lo que metaplasia, la condicionante es que es reversible. Entonces tú me dices, ¿tengo esófago de Barrett? ¿Es premaligno? Sí. ¿Pero puede regresarse? Sí. ¿Puede quedar como era anteriormente en un principio? Sí. Y si un reporte de patología te reporta displasia, entonces ya no. Se queda como está en displasia o aumenta aún que es precancerosa o sigue en continuidad con un cáncer. Pero ya no se regresa, ya no es reversible. Esa es la displasia. Es como el CACU. Empieza con una metaplasia, displasia rápida y después intermedia rápida, etcétera, hasta que pasa al CACU. Ya no lo puedes regresar. Y sin embargo, el esófago de Barrett te toma mucho tiempo de que puedas tratarlo, de que lo captures, hasta que te des cuenta que existe el esófago de Barrett y que lo regreses por medio de tratamiento médico o quirúrgico a como estaba el epitelio normal del esófago previamente, al tipo de epitelio que tenía el esófago completamente. Esa es la diferencia entre una metaplasia y una displasia. Y entonces, si dijimos que el paciente tiene reflujo y empieza de pronto a regresarse de este reflujo, ya vimos la sintomatología típica, ya vimos la sintomatología atípica, entonces aquí viene lo importante en el análisis, en la A del SWAB. ¿Qué es lo primero que le vamos a pedir, Cintia? De los estudios, ¿qué le vamos a pedir? Le Cintia. vamos a pedir Ay, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, doctor? Sí, ya tenemos un paciente que sospechamos Ajá. que es reflujo con o sin hernia, no sabemos. Pero entonces vamos a hacer el protocolo de estudio de este paciente. ¿Con qué empezamos siempre? ¿Con gabinete o con laboratorio? Pues con gabinete, doctor. Pues muy bien, con laboratorio. Ah, bueno. Con laboratorio porque el laboratorio es el que te da opción así o no hacerle un gabinete contrastado. Tienes que tomar la química sanguínea para ver si la creatinina está baja para que le puedas meter contraste. Ok. Si lo vas a meter una endoscopía o lo que sea, tienes que tomar tiempos de coagulación. Entonces empezamos con laboratorio. Ok. Y entonces, la VH, ¿qué te puede reportar la VH, Cintia? Nos puede reportar si tenemos una leucocitosis, Ok, vamos a Bueno, suponer que tengo las leucocitosis. plaquetas, ¿Qué te podemos ver ahí significa? las plaquetas, el tiempo de coagulación. ¿El tipo de coagulación? No, perdón, los tiempos de coagulación, no, las plaquetas.
Las plaquetas. ¿Y qué te refieres si tiene leucocitosis este paciente? Una infección, doctor. ¿En dónde? ¿El esófago de Barrett se le habrá complicado, infectado o qué? No. No. Y entonces, para recordarnos, va a ser masculino de 45 años, diabético, trailero, con mala calidad y cantidad en su alimentación, no tiene ninguna alergia de pronto, y el paciente empieza a referir que desde hace algunos 4 o 5 meses sentía dolor retroesternal leve, pero ahí permanecía. Lo asoció mucho a los lácteos, y él toma cerveza, y posiblemente estaba el dolorcillo, y sentía que se le regresa la comida, y que también se le regresa la saliva, que tiene pirosis, y el paciente saliva mucho, y en las mañanas, como fuma, trae carraspera, pero él cree que es por el cigarro, pero también trae dolor de cabeza. Y aparte el paciente pesa 130 kilos y mide 1,70, entonces todo apunta a que pueda hacer un reflujo, síntomas de reflujo, por sí o no hernia hiatal, eso sí no lo podemos saber de pronto. Entonces dices, bueno, quiero saber si tiene hernia hiatal para arreglársela y se acabó el reflujo. Porque la vertiente es esta, el paciente tiene síntomas. ¿Tiene hernia? Le arreglo la hernia, se acabó el reflujo. No tiene hernia, la chingada. Entonces, ¿por qué le está dando el reflujo? Y entonces te buscar meten en una el úlcera. protocolo completo. ¿Cómo? Sí, lo que iba a decir, hay que meterle en el protocolo completo y ya metiendo ahora también a los estudios de gabinetes, hacerle, por ejemplo, una endoscopía, que es muy importante para ver si hay alguna úlcera, si hay, por ejemplo, también de que ya la mucosa se ve dañada, la mucosa gástrica, o sí. Entonces, También una endometría. dice Pedro, vamos a hacerle una endoscopía, pero todavía no terminamos con los laboratorios. Doctor, una pregunta. ¿Qué esperas? Dime, Sandy. ¿En los laboratorios no podríamos encontrar anemia? Sí, muñeca, si me dices por qué. Ay, Justifícamela y te la pongo con anemia. pues, bueno, quiero pensar que como va bueno, este paciente pues ya tiene una nutrición mala. Entonces, ahora con todo eso de que va a estar teniendo reflujo y... no. Puede ser porque hay sangrado, hay daño en el epitelio y puede bajar los niveles de la hemoglobina, doctor. Ok, Sandra, empezando por Sandra. Sandra, un paciente con reflujo, ¿le diste que está flaco o que está gordo? Que está gordo. Está gordo. Entonces no dejan de comer. Pero, por ahí no. Pero es una mala calidad y cantidad, estoy de acuerdo. ¿Sería la malnutrición? ¿Podría causar la anemia De acuerdo. Entonces, ¿qué tipo de anemia sería? alimentaria? ¿Mande? ¿Mm? Es que ¿Qué tipo de anemia sería? En la clasificación de anemias, ¿cuál sería? Ay. Pues la alimentaria. Ay, es que no sé cómo se llama. Que bueno, esa no existe, muñeca, no lo vuelvas a decir. Bueno. Sandrita, para mañana nos dices los tipos de anemia que existen. Ok. Para ver si ponemos anémico a tu paciente. ¿De acuerdo? Y luego, ¿Cintia dijo algo, Cintia? Sí. ¿O quién dijo algo ahorita? Sí, yo fui. Que probablemente, probablemente podría ser porque ya hay un daño en el epitelio y por ende pues hay sangrado. Muy bien. El tema de sangrado tubo digestivo alto y bajo lo vamos a ver. Este paciente de pronto no lo vamos a complicar con sangrado y es muy difícil que un Barrett sangre. Muy, muy difícil porque lo que cambió fue el epitelio nada más. No se metió una capa profunda que es donde están los vasos y complica con sangrado. Entonces nos vamos a quedar nada más con el esófago de Barrett. Y entonces, antes de ir con los laboratorios, Carlos Rodríguez, ¿qué tipo de epitelio tiene el esófago y qué tipo de epitelio tiene el estómago? ¿Qué tipo de epitelio tiene el duodeno? Y cuando tienes esófago de Barrett, ¿por cuál se convirtió? Epitelio de esófago, duodeno y estómago, doctor. Yes. ¿Cuál tiene cada uno?
Sofía Navarro. Misma pregunta, Muñe. Sí. ¿El esófago no tiene el epitelio cilíndrico simple? El esófago del epitelio cilíndrico. ¿Tú qué opinas, Sofía? No, no es simple, es estratificado simple, ¿no, doctor? Sí, Es es por estratificado simple. estratos. Sí, es por Estratificado simple. estratos. Es por lo que les decía la vez pasada, que si yo hubiera dado por hecho que ustedes saben reflujo y hernia tal, cuando les ponen un examen siempre reprueban, quien se los ponga. Porque no vuelven a repasar bien y porque las cosas básicas, por alguna cuestión que desconozco en su escuela, no tienen esas bases. No es posible que no se sepan los epitelios del esófago y del estómago, que eso lo vieron en primero y en segundo y en tercero y en quinto lo van a haber vuelto a ver otra vez, porque es muy importante y es muy común aparte. Entonces, como les dije, hasta que se lo sepan muy bien. Carlos, me vas a dibujar un esófago, un estómago, un duodeno, ¿cuánto mide? ¿Cuántas capas tiene cada uno? Las vas a dibujar por separado y aparte vas a poner qué epitelio tiene el esófago, el estómago y el duodeno. Y nos lo vas a subir para el día de mañana. ¿Ok, Carlos? Sí, doctor. Todo va a ser... Ok. Sí. No entendí. ¿Qué dijiste? Y entonces, en los laboratorios, dice Sandra que puede estar anémico. Difícilmente, pero si tú me dices por qué, sí te lo ponemos anémico. Y luego en la química sanguínea, Norman, ¿qué podríamos encontrar? ¿O qué buscamos intencionalmente en la química sanguínea, Norman? En la química se busca, además de, bueno, la hemoglobina, hematocrito. No, eso es una BH. Cierto. En la BH es lo que dijo Sandra. Anémico, plaquetas y leucocitos. En la química sanguínea. Podemos buscar el pH del paciente. Esa es una gasometría. Claro. En la química nada más se ve creatinina, urea, BUN. Casi, y glucosa, obviamente. Casi está checando el riñón nada más. ¿Cómo se relaciona entonces? Bueno, pregunta totalmente mía. ¿Cómo se relacionaría, en dado caso, en una alteración por esófago de Barrett o por reflujo gastroesofágico con la función del riñón? Muy buena pregunta. Fue lo primero que les pregunté y yo ahorita te respondo. Pero lo que quiero que ustedes piensen un poquito y les estoy diciendo, ¿qué buscamos intencionadamente? Y se lo dije anteriormente y se lo vuelvo a decir. Para meterle un material de contraste, si se llega a requerir en una serie esófago-gastroduodenal que a alguien le tocó de ustedes, te va a decir, lo primero que te va a preguntar, el técnico, güey, ni siquiera quieres el médico, el técnico te va a decir, doctor Norman, ¿cómo está la química sanguínea? Yo espero que tú le digas, está bien, güey, está con madre, tú hácelo. Pero es un paciente diabético con insuficiencia renal y trae la creatinina elevada, le vas a acabar de destruir completamente el riñón. Ya, güey, va a requerir trasplante nada más por tu graciosidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no hay problema, como les dije, toda esta semana, la pasada y esta semana, no hay ningún problema, muchachos. Norman nos busca y nos hace con su manita qué es el estudio de la BH, qué es el estudio de la química sanguínea, qué es el estudio de los electrolitos, qué es el estudio de los tiempos de coagulación. Y en base a eso, que son lo más básico que existe, lo sube. Y entonces, si Norman, que es el médico, le manda una endoscopía, una serie esófago-gastroduodenal, lo primero que le va a preguntar es, doctor Norman, ¿es su paciente? Sí, es mi paciente. Disculpe, doctor, ¿cómo están los tiempos de coagulación para hacerle la endoscopía? Yo, bien, güey, está con madre el paciente. Resulta que el paciente había estado tomando aspirina o ketorolaco y los tiempos de coagulación están alargados. Y cuando le toman una biopsia, no pueden parar el sangrado y sangrado y sangrado, no lo pueden parar. Y lo primero que checan y que están mal, sobre el doctor Norman, cabrón.
Y otra vez, estos laboratorios, pues ya los deben haber visto en segundo y en quinto forzosamente, en introducción a la clínica, ahí deben haber pasado al revés del derecho todos los laboratorios. Y si no los vieron, o sea, vayan a la escuela, cabrón, vayan de veras. A ver, doctor Núñez, ¿qué está pasando, güey? No estamos viendo muchas cosas, esto está de la chingada, nos están exhibiendo, obviamente en privado y aquí entre puros compas, pero me estoy dando cuenta que no sabemos lo que ya tenemos que saber. No podemos avanzar en una sola enfermedad en gastro porque no sabemos las bases. A ver, doctor Burguet, ¿qué está pasando, no? Y sí tienen que hablar de, ¿qué está pasando? A nosotros ya no, porque vamos en séptimo. Pero esos de quinto y sexto, pónganles más atención a los de cuarto y a todos los demás, ¿no? Porque no, si se dan cuenta, pues no podemos avanzar. Y luego, encargué serie esófago gastroduodenal. ¿A quién se la encargué? Esa es mía. Es parte de mi presentación, es parte de los diagnósticos. Échala. Bueno, ¿alguien la puede poner por mí? Es Yo que la estoy en pongo. el iPad y mi Voy. computadora no. Gracias. Gracias, Marifer. Adrián Zapata, ahorita que regresemos de la serie esófago gastroduodenal. Contesta, Adrián. No le entendí, doctor, es que como que se me cortó a mí o no le entendí bien. No te preocupes, sí vi que se quedó trabado. Antes de que, ahorita que regresemos de la presentación de Pedro, nos dices todo lo que nos puedas decir de hernia hiatal. Sí, doctor. Muchas gracias, Marifer. De nada. Bueno, voy a empezar con lo que me tocó. Hoy me tocó hablar de 4 diferentes tipos de estudios de gabinete. Y una de ellas pues, fue serie esófago gastroduodenal. Esto pues, va a ser una prueba diagnóstica que va a estar utilizada en el campo de la gastroenterología. Bueno, aquí está. Aquí se deben de, bueno, la principal función es que aquí se van a obtener imágenes radiológicas que van a hacer un movimiento, que van a registrar el movimiento del tracto digestivo alto mediante rayos X, fluoroscopía y de un contraste opaco barritado que se administra por vía oral. Aquí bueno, iban siendo las imágenes. Bueno, en el anterior slide teníamos cómo se debe de ver un ciego, por ejemplo, en posición normal y cómo se ve con el medio de contraste cuando está mal posicionado. Es una de las cosas que se pueden observar. Lo siguiente. Y ya pues en esta prueba podemos observar diferentes tipos de anomalías como enfermedades inflamatorias, esofagitis o gastroduodenitis, úlceras. Podemos ver la función digestiva como el peristaltismo, contracciones de los órganos, presencia de tumores como cáncer de esófago, estómago y duodeno, que es lo que abarca este estudio. El siguiente, por favor. Y pues bueno, las indicaciones, esta prueba está indicada para pacientes con pues, diferentes patologías, ya sea pues disfagia, regurgitación, vómito, hematoquesia, masa palpable epigástrica, pirosis, enfermedad acidopéptica, plenitud gástrica temprana, epigastralgia o una indigestión grave. Y bueno, pues después voy a hablar de la preparación. Aquí debe de existir un previo ayuno de 12 horas. El paciente debe deglutir 345 a 570 mililitros del medio de contraste. Posterior a esto, van a tomarse inmediatamente 2 a 3 radiografías. Después se le va a dar el tiempo al medio de contraste para que pueda recorrer todo el sistema. Y bueno, se van a realizar las proyecciones necesarias. Bueno, esta prueba no está indicada para personas en el embarazo. Hipersensibilidad al medio del contraste, o sea que les causa alguna reacción adversa. Datos de impactación o oclusión, que es la imagen que tengo al lado derecho. Riesgo de aspiración, antecedentes de biopsia previa 24 horas. Si saben por qué es una impactación, la segunda imagen, lo que alcanzan a ver más o menos. Sí.
Segunda. Segunda imagen esa. ¿Qué preguntaste, Pedro? Que alguien sabe por qué es una impactación o por qué se ve ahí que es una impactación. Que se ven ahí. Se ven las heces, Sí, los fecalitos, sí, las bolitas. fecalomas. Ujú. Ujú. Exactamente, y está repleto, el intestino está repleto de esos fecalomas que están obstruyendo completamente el intestino. Y bueno, también, eso tenía una duda, doctor, porque la investigué, pero no pude ver por qué que tengan antecedentes de biopsia previa a 24 horas no pueden hacerse este estudio, el serie esófago gastroduodenal. ¿Por qué? Buscando con úlceras. Y si le tomaste biopsias, pues te queda el agujero ahí donde se los tomaste y vas a creer que tiene una úlcera. Te vas a confundir. Solo por Pero sí está faltando todavía contraindicaciones. Sí, pero te está faltando contraindicaciones. ¿Qué acabamos de decir? También hay que ver, bueno, lo que usted mencionó, el tiempo de coagulación. ¿Cómo está la creatinina? Los niveles de creatinina. ¿Cómo está la creatinina sérica? Exactamente. Si tenemos creatinina elevada, el paciente tiene insuficiencia renal. Si la tenía leve, pues se la vas a hacer muy grave. Y si la tenía moderada, pues ya acabaste con ese riñón para siempre. Sí, por el medio de contraste. Y entonces, pues de pronto, dices, el medio de contraste está en una serie de gastroduodenal, está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal por el medio de aplicarle medio de contraste porque puede afectar el riñón. Sí, esto lo puede saber el de la farmacia, güey. Fácil. El técnico, fíjate, el técnico que nada más tiene como 2 años y te pone una recia en eso. O sea, aquí nosotros tenemos que saber cuánto es lo máximo que te permite de creatinina para hacer el estudio. ¿Cuánto creatinina es lo máximo para hacer? Por ejemplo, te dice, doctor, salió en 1.3. Híjole, pues lo normal es hasta 1.2. Entonces ya no le hacemos el estudio, doctor. ¿Qué vas a contestar? ¿Que sí o que no? O que no sabes. Tú eres el doctor. Entonces, ¿qué contestamos? ¿Que sí, que no? ¿O qué hay después? Y luego, Fer Castellanos, mañana muñeca nos dices qué es el medio de contraste que se les aplica. Sí. Y qué es la creatinina. Urea, bunicreatinina, urea, bunicreatinina, urea, bunicreatinina. Ya sé que alguien más va a subir la química sanguínea, pero tú nos dices en un minuto qué es el bun, qué es la urea, qué es la creatinina y cuánto es lo permitido para poder hacer un estudio. Sí. Porque como le digo, o saben todo o no saben nada. Tan simple como eso. Y ahí en la foto, pues lo que yo veo es una impactación fecal. Si no está impactado, pues tiene muchísima coprostasis. Coprostasis es que está ahí la materia fecal y no sale adecuadamente. Ahí está en la radiografía. Hipersensible a medio, dice Fernanda. Es hipersensible a medio contraste, sí. Entonces, le pone otra cosa. ¿Qué le ponemos? Ya no le ponemos vario, porque es alérgico. Entonces, ¿qué le ponemos? Se le pone material o líquido hidrosoluble. Hidrosoluble. ¿Qué más, Pedro? ¿Es todo de la presentación? Perdón, es que estaba muteado. Sí, hablaba de las complicaciones, o sea que pues muchos pacientes no toleran porque es un sabor, yo sí lo he probado, el medio de contraste es un sabor muy, muy malo y muchos pues no lo pueden tomar. También existe el meteorismo, estreñimiento, diarrea. Bueno, el meteorismo es cuando hay aire ahí.
Heces blancas o grises, cólicos, náuseas y vómito. Es cuando es más difícil hacer esta prueba. José Pablo, ¿qué es meteorismo? ¿Qué es qué? ¿Cómo, Doc? Pablo. Es que no alcancé. ¿Qué es el meteorismo? Ahí viene que es meteorismo. Dale una para atrás, Pedro. Sí, ahí está. ¿Lo digo yo, Doc? Dale una diapositiva para atrás, Pedro. Es que la está controlando Marifer. Ah, ¿quién lo está dando? Ahí está. Ahí está José Pablo. Dice meteorismo. ¿Qué es meteorismo? Dice Te lo debes de saber desde hace un por año. gases, por acumulación de gases. No, Doc. Una distensión abdominal por gases. Distensión abdominal. Exceso de gases en el intestino. Muy bien. Entonces el paciente está todo distendido. Si está distendido, el intestino no funciona adecuadamente. Y si no funciona adecuadamente, no te va a eliminar el contraste. Te va a dar insuficiencia renal por no eliminación adecuada del medio de contraste. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, esa pues, es ya sería por completo el estudio que me pidió. No sé si quiere que hable de la endoscopía y de las demás. Pero esta es la de serie del esófago gastroduodenal. ¿Y quién iba a hablar de endoscopía? Yo también, me la encargó a mí. Me encargó las 4. Primero, pues nada más dinos qué es la endoscopía. Pues, a grandes rasgos. Claro, tienes máximo 3 minutos. Bueno, pues un procedimiento médico en donde básicamente se va a usar como un sistema óptico en miniatura que se va a meter a través del tracto digestivo. Y ahí pues se va a poder ver el interior completo del tubo digestivo. Después de la que sigue, María. Pero bueno, voy a hablar también, pues la función de las endoscopías es que son facilitadores para la identificación de una lesión gastrointestinal. Tienen una alta especificidad diagnóstica y son altamente viables debido a la ausencia o escasez de falsos diagnósticos. También tienen una evaluación pronóstica para algunas lesiones y existen posibilidades terapéuticas en la mayoría de los procedimientos, ya que este cuenta con como con un cauterizador, puedes extraer un pedazo de tejido para previamente analizarlo. Es una herramienta muy eficaz. Y bueno, hay diferentes tipos de endoscopios para también diferentes exploraciones. Pues por ejemplo, para la boca o el ano se usa el esófago gastroduodenoscopio, para la vagina el estiroscopio, para para el corte en el abdomen y barriga está el laparoscopio, boca o nariz está el laringoscopio, cortes por encima del esternón está el mediastinoscopio, el ano, así nada más, es el esmignoidoscopio, y para el corte en el pecho es el toracoscopio. Después tenemos las indicaciones diagnósticas. Para qué tipo de pacientes se realizan este estudio, pues son para pacientes que presenten dolor o molestias en la parte alta del abdomen que no se den el tratamiento sintomático. También pacientes que presentan vómitos persistentes, cuerpo extraño en pacientes, o sea que hay algo que ingirieron o algo que ingirieron y que anormalmente no, o sea, algo normal que esté dentro del cuerpo, del organismo. También se indica disfagia o dinofagia y estrecheces. También se usa para valorar la ingesta de cáusticos, hemorragia de tubo digestivo, poliposis familiar y reflujo gastroesofágico. Tenemos un preprocedimiento también. Y
Aquí se lo haces a un paciente con un esófago no, con reflujo. ¿Qué puedes encontrar? ¿Con reflujo? Sí, el paciente tiene reflujo Sí, y yo le mandé una endoscopía. ¿Tú qué me puedes reportar? podemos encontrar las paredes del esófago pues muy irritadas e incluso hasta con sangrado. Se ve muy irritado el tejido. También podemos encontrar un tipo de como líquido de coloración como amarillesca, que es el retorno del bolo. Bueno, en algunas ocasiones puede que haya un poco de esa sustancia que proviene de la bilis, no sé cómo, pero se ve como amarillesco, o sea, no debería estar ahí. Amarillesco verdoso. Te puedes encontrar una hernia tal sí o no, y te puedes encontrar ese esófago de Barrett. Para eso la mandamos. El esófago de Barrett, pues se va a encontrar haciendo más que nada una biopsia, ¿no? Para ver cómo está constituido el epitelio, que pasa como que cilíndrico, identificado. Muy bien. ¿Qué más? Pues están traigo el preprocedimiento, el procedimiento y el postprocedimiento. El procedimiento se debe aplicarse antes de medicamentos para el dolor por vía intravenosa. Se debe tener un control de la presión sanguínea, el pulso y el nivel del oxígeno, anestesia local. Se coloca el paciente sobre el lado izquierdo. Se coloca una boquilla de apoyo, que es donde por ahí se va a meter el endoscopio. Y en algunos casos se va a proporcionar oxígeno adicional mediante una cánula nasal. Después tenemos el procedimiento. Y pues en el procedimiento, bueno, en general una endoscopía debe durar entre 10 a 20 minutos si no existe alguna complicación como sangrados, etc. Se inserta el endoscopio por la boca, después se va a mover lentamente hacia el estómago hasta llegar al duodeno. El propio endoscopio, como ya les había comentado, puede ser usado para obtener una pequeña muestra del tejido para posteriormente ser analizada. También puede ser usado como cauterizador en caso de encontrarse con una úlcera hemorrágica o ensanchar un estrechamiento del esófago o del estómago. Es ahí sus propiedades como terapéuticas. Ya después del procedimiento, se debe tener un control en la sala de recuperación. Ahí el paciente debe estar entre al menos 30 minutos en el área. Se le debe indicar al paciente que pues, puede haber posible dolor de garganta y sensación de hinchazón. También debe contar con alguien para trasladarlo eventualmente. ¿También qué? Debe de contar con alguien para trasladarlo después a su área de descanso. Y entonces, desde ahorita nosotros ya sabemos que es una serie esofagostroduodenal y que es una endoscopía o panendoscopía o endoscopía alta. ¿No? Sí, y pues también, bueno, eso de los estudios. Bueno, eso sí, son los cuidados de la postendoscopía. También podemos ver el tipo de, aquí tengo unas imágenes de diferentes patologías que se pueden observar a través del endoscopio. En la primera podemos ver una úlcera gástrica. En la segunda es la enfermedad de Crohn. Y por ejemplo, abajo están las úlceras de antro provocadas por una Helicobacter pylori. Y en la otra, pues obviamente estamos viendo un tumor, una masa anómala en el tracto, sí, en el esófago. Bien. ¿Ninguno de esos es un esófago de Barrett, verdad? No, el esófago de Barrett lo encontré fue cuando en el serie esófago gastroduodenal, en una de las anomalías que se puede, si quieres lo puede poner Marifer. Esa es de las últimas diapositivas, Marifer. Así es como se debe de ver un esófago de Barrett a través de un rayos X. Si lo están viendo. Y pues en el endoscopio no sé cómo se vería honestamente un esófago de Barrett, porque no encontré muchas diferencias, así ya, o sea, que se vean macroscópicas. Y bueno, pues después de los ejemplos, pues ya tenemos el otro estudio que me encargó, que es la manometría esofágica.
Y pues este está muy básico, simplemente consta del catéter para medir la presión. Pues uno se va a colocar, bueno, más adelante les voy a decir, porque es muy importante conocer el esfínter esofágico inferior y el superior. Pues se va a meter hacia el estómago y dejándolo en la punta del estómago. Esta es una prueba que va a evaluar la función motora del esfínter esofágico superior, el cuerpo esofágico y el esfínter esofágico inferior. Ya, siguiente. La utilidad pues, nos va a servir para medir los cambios de la presión dentro de la luz del esófago. También mide la amplitud, progresión y coordinación de las ondas peristálticas y presiones basales durante la devolución de esfínteres esofágicos. Después tenemos la técnica. Básicamente se va a introducir un tubo delgado hasta el estómago a través ya sea de la boca o la nariz. En la que sigue. Y bueno, sabiendo esto, lo que se va a evaluar a través de la mesometría es el EI, o sea, el esfínter, darle que siga, por favor. El esfínter esofágico inferior. Aquí se va a ver la localización, el tono, o sea, la presión basal, la relajación en respuesta a la devolución, el cuerpo esofágico, va a medir la presión intraesofágica basal, la contracción esofágica, y en el esfínter esofágico superior se mide el tono también, que es la presión basal, la relajación en respuesta a la deglución, la coordinación faringoesofágica en respuesta a la deglución. Las indicaciones, que es la siguiente. Aquí se debe establecer un diagnóstico, antes de hacer, se debe establecer un diagnóstico de trastorno motor esofágico primario, ya sea una calasia, espasmo esofágico difuso, etc. Estudio de pacientes con disfagia, dolor torácico no cardíaco que presentan exploraciones radiológicas y endoscopias normales. Hay que localizar, también sirve muy bien para localizar el esfínter esofágico inferior, para colocar la sonda de la pHmetría, porque estas dos van de la mano. Básicamente, bueno, regularmente, no sé, investigué que estas dos, la pHmetría y la manometría, se hacen al mismo tiempo. Y pues bueno, también hay una exclusión de afectación esofágica en pacientes con sospecha de anorexia nerviosa. Y aquí estamos viendo cómo deben de ser los valores de la manometría a 200 milímetros de mercurio, 50, 80, o sea, de 0 a 200, de 0 a 50, de 0 a 80. Y pues la parte más, o sea, todo lo que vemos, aquí está delimitado entre el esfínter esofágico superior, el inferior y el cuerpo del esófago. Y estamos viendo los valores normales después de todas las, o sea, como después de que se traga de la deglución, como debe ser normalmente, y cuando haya calasia, cómo va a ser, cuando hay un espasmo difuso, cómo debe de ser, cuando hay cascanueces o un esfínter esofágico superior hipertenso. Y después tenemos la pHmetría esofágica. Bueno, pero, Irene. ¿Anda por ahí, Irene? Sí, doctor, aquí estoy. Irene, platícanos, ¿para qué es la pHmetría? Pues para medir el pH del esófago. Es mediante una sonda. También se le llama pHmetría de 24 horas, donde se monitoriza, por así decirlo, el pH del esófago. Ya se puede, por ejemplo, si hay un reflujo gastroesofágico, pues entendí yo que era para clasificar si era un pH ácido o uno alcalino. O uno alcalino. Y entonces, ¿qué esperas que en el esófago cómo esté? ¿Ácido o alcalino? Pues yo pienso que ácido, doctor. ¿Por qué? Pues por si está la presencia como de un reflujo. De reflujo. Ah, lo tú dices en un paciente. Y entonces, si le haces la pHmetría y te dice que el pH del esófago bajó, porque debe ser alcalino y bajó ácido, le haces la manometría y te das cuenta que en el segmento inferior del esófago no hay adecuada presión en milímetros de mercurio. ¿En qué estás pensando? Pues estoy pensando en que se siente el esfínter esofágico inferior y pues lo asociaría también a una
a hernia yatal con reflujo. Muy altamente probable con reflujo. ¿Sí entendemos o no entendemos? ¿Aló? ¿Sí entendemos o no entendemos? Sí, o sea, que obviamente va a estar austrida la presión porque pues, va a estar como que amarrada. Va a disminuir el flujo de presión. Sí, pero sí entendemos el protocolo, cómo se va armando. Ah, sí. Endoscopía, manometría, pHmetría, y la serie, si te brincas la endoscopía, pues ya no la haces la serie, realmente. Porque finalmente la serie sí puede dañar el riñón, y más si el paciente es muy susceptible, ¿no? Porque tiene insuficiencia renal o algo por el estilo, o está viejito, pues sí lo puedes mandar a diálisis o hemodiálisis. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que podremos ver el día de hoy, y mañana, por último, ya, como si ya se supiera el caso completo, para poder avanzarlo nuevamente desde el principio, quiénes son los pacientes que son más probables que tengan hernia yatal, cuáles son los pacientes que tienen más probabilidad que tengan reflujo, y hacemos el protocolo rapidísimo, y luego nos pasamos al tratamiento que son funduplicaturas. Es tratamiento médico, ya les he dicho, contra funduplicaturas. Funduplicaturas o es parcial o es total. Y listo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué más tenemos pendientes? ¿Nada? Doctor. Doctor, perdón. Sí, dime. Si quieres tú primero, Fernanda. No, yo preguntaba qué pregunta porque se me trabó cuando hablo. Ah, doctor, entonces la serie gastroduodenal, esa, podríamos decir que queda descartada. No, qué bueno que me haces la pregunta. No es que quede descartada, por algo se las pregunté. Y aquí lo que tengo es que uno de los artículos que mandaron ¿mandaron serie esófago gastroduodenal? ¿Por qué? ¿Le mandaron endoscopia directa? ¿Por qué? Yo quiero saber si Alfredo o Carlos, a un paciente con las características que dijimos ahorita, lo vas a mandar a endoscopía o a serie. Pero fíjate bien lo que te va a reportar la serie esófago gastroduodenal. Casi siempre te va a decir, favor de correlacionar los datos directamente con una endoscopía. Yo digo, ¿para qué chingados se la hago? Si me va a mandar a endoscopía de todas maneras. Sí, pero ¿qué tal que ahorita en la pandemia nadie estaba haciendo endoscopías? Entonces le tenemos que hacer una serie esófago gastroduodenal. Y si dijeran, doctora Bianca, fíjese que no tenemos endoscopio ahorita. Ya, buscamos por todos lados y no hay. Pero pues ahí está la otra opción de hacerle una serie esófago gastroduodenal, ¿no? Entonces, por eso les pregunté, indicaciones. Y este paciente con reflujo, pues digo, ya tenemos un buen ratito estudiándolo, pero nos atravesamos con esófago de Barrett, con hernia yatal, y con lo que nos vamos atorando no le hace, lo vamos a ir checando bien. ¿Dónde está la patrona? Fernanda. Acá. ¿Mañana tenemos clase, ver? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, mañana empezamos con un diagnóstico que se llama gastritis. Los tipos de gastritis. Porque un paciente con gastritis es muchísimo más posible que tenga reflujo gastroesofágico. ¿De acuerdo? Sí. Hagan su caso clínico cada quien, vayan haciendo el protocolo, no hay problema si no le sale a la primera. Vemos otro y les decía, alguien suba el suyo. Y si pudieran, son tan lindos y amables, y lindas y amables. Cuando alguien sube un artículo, no le pongan, gracias, te amo, yo también, sí, yo también, eres lo máximo, sí, yo también creo lo mismo, sí, gracias, buenos días a todos, buenos días, buenos días, buenos días. Oli, 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 no. Porque luego veo 26 mensajes, no mames, 26 artículos. Ah, no, un artículo y 25 agradecimientos. ¿Verdad? El que lo suba, léalo y discútalo. ¿Sabes qué, Norman? Vi tu artículo, güey. No tiene un buen protocolo por mi consideración por esto. ¿Sabes qué, Cintia? Yo también vi tu artículo y creo que sí está bueno tu artículo, pero a lo mejor está viejo. Y empiecen a decir eso en el internet, ahí en el WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, mañana empezamos con
gastritis. Todo lo relacionado con gastritis. Obvio les voy a preguntar, muchacho. ¿Cuánto le cabe de alimento o líquido a su panza? ¿Cuántas capas tiene? ¿Cuál es el epitelio que tiene? Cuando ese epitelio se trastorne, piensa en un cáncer. Y les voy a preguntar en específico de algo que se llama Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? Y no hay problema si nos tardamos 1, 2, 3 clases con gastritis, no hay problema. Y si no saben mañana otra cosa de lo que no he dicho, pues no hay ningún problema. Pero mañana ya tienen que saber qué es gastritis, Helicobacter pylori, toda la anatomía, toda la histología, y luego a esa histología cambiada, al paciente lo enfermas por clínica, y luego ya cuando lo enfermas, pues dime cómo curarlo. ¿Va? Esa es la medicina, así de simple. Esa es la medicina. ¿Sí, patroncita? Sí. Bueno, Yareli, estuviste muy callada, Yareli. ¿Estás regañada? No, doctor. ¿Tu hombre machista no te permite No. emitir comentario alguno? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué No. pasó? No, otro, Pedro, tú no, el otro. Ándale. Ay, güey, no sabías, perdón. No te creas. Ya me voy a poner más machista, Doc. ¿Vas a poner qué? Ya me voy a poner más machista por lo que me acaba de decir. Como debe ser, güey. Las mujeres a su casa. Si quieren estudiar medicina, estudien bien, güey. Si no, a su casa. Porque estudiar cualquier otra especialidad, cualquier otra carrera, como quieran. ¿Pero quieren estudiar medicina? Es muy, muy complejo, no es difícil, muchachos. Medicina es bien fácil. Tan fácil que ustedes la van a hacer es el derecho en sus casitos de swap o ingreso. Entonces, antes de irnos, Yareli, ya para irnos, dime un caso swap rápido de una hernia hiatal. ¿Cómo, doctor? Así como lo hemos hecho, femenino, masculino, de tantos años de edad, a qué se dedica, qué te dijo que tenía en la S, y tú qué le preguntaste o le exploraste en la O, y la A, qué le analizaste en la A y el plan de tratamiento. Pues tenía un caso, ¿se lo pongo? ¿Por qué no lo has subido? Es que pues ya subieron varios y... Ok, súbelo. Ponlo aquí, para verlos todos, rápido. Déjenme pongo en modo hernia en la hiatal. computadora. Doctor, una pregunta rápida. Doctor, Entonces, la pH-metría y la manometría se hacen siempre de la mano, o sea, se hacen como que al mismo tiempo, porque hay una gran correlación, o sea, que se deben de hacer uno vía nasal y mientras el otro está por vía oral. Sí, la verdad es que la pH-metría muy difícilmente la mandamos a hacer, pero ¿sabes por qué? Es por más que nada por dinero, porque la misma endoscopía te puede dar que el paciente tiene esófago de Barrett, hay que operarlo. Ya te dice que hay hernia hiatal, hay que operarlo. Te dice que no hay hernia hiatal. Entonces dices, pero el paciente tiene síntomas de reflujo, entonces le mandas una manometría para ver si cuando tú no te das cuenta, se abre el esfínter y está teniendo reflujo. Y si ya te la da ahí, ya lo operas o le das tratamiento. Pero sin embargo te dice la manometría, no, güey, está bien cerradito, está bien apretado durante la más que los reflujos fisiológicos. El paciente sigue teniendo síntomas. En el esófago sí. Güey, hazle una pH-metría. Y entonces le haces. Entonces sí se debe hacer, sí se debe hacer. El protocolo, con que tú te lo sepas, está muy bien. Pero lo mandamos de última instancia dentro de esos 4 estudios. Y si el paciente sigue con sintomatología, el paciente empieza a estudiar de acá. Yareli. Paciente secundaria, un trastorno de ansiedad o algo así. ¿Cómo la defiendes? No le pregunta a mi mujer, yo hablo. No, es que no no. de la compu. ¿Cómo dices, Pedro?
O sea que puede existir una esofagitis o reflujo gastroesofágico secundaria, por ejemplo, un trastorno de ansiedad o algo así, incluso que sea hipocondriaco. Por dos cosas. Primero, porque está tomando medicamentos que le abren el esfínter esofágico inferior cuando se toma el medicamento. Y segundo, porque lo puede estar simulando. Entonces, tu paciente, de hecho, está loquito, güey. El paciente que tiene reflujo tiene problemas. Está gordo, tiene problemas. Es infeliz, tiene problemas. Toma medicamentos, tiene problemas. O sea, de todas las formas posibles, tiene problemas. Sí. Y Entonces, que está una muy mal alprazolamia en su como que casa. decirlo, aceptar. ¿Mande? Entonces, una alprazolamia en su casa, el paciente. Una alprazolamia es que se corta. Ah, que una alprazolamia en su casa, pues, porque está loquito. Para que se le quiten la ansiedad de estar pensando que tiene algún tipo de... Lo mandas a psicología y es que es muy difícil. Mira, hay un doctor que ya lo vacunaron 2 veces y un familiar cercano, y como él tuvo COVID y se puso malo, un familiar cercano tiene COVID, ahorita trae todos los síntomas. Ya se hizo la prueba 2 veces, ya le salió negativa, se le quitaron todos los síntomas. Otro familiar salió positivo, ya trae todos los síntomas otra vez. Y trae los síntomas así. Mira, güey, me duele la cabeza, traigo moco, traigo alergia, me siento todo débil. Y mañana que le salga negativo, ya va a andar otra vez todo bien. Pero mientras tanto, ahorita se está muriendo de COVID. ¿Sí, en serio? No, Yareli, pues hay para la otra, mija. Se la leo, es que no lo puedo conectar de la compu, no sé por qué. ¿Por qué? No me deja acceder a Zoom, es que estoy en el celular. Ah, pues por eso. Pues léelo rápido, tienes 3 minutos. Pero Gracias. fíjate bien, yo te lo mejor tú me vas diciendo en base a lo que te pregunte. Reflujo gastroesofágico, ¿más común en hombres o en mujeres? No sé. Había leído que... Pues, Más frecuente en hombres o en mujeres. Yareli. no, pues no vi que estuviera así como que predispuesto a algún sexo. O sea, en los artículos que leí no mencionaba algo así, solo que pues, solo los factores de riesgo que eran las personas con obesidad. Yo digo que pues cualquier persona puede tener obesidad. Sí, pero no cualquier persona puede tener reflujo y sí dicen muy claramente los artículos si es más frecuente en el hombre o mujer o es indistinto. Sí dicen. Es lo primero que dicen, de hecho, los artículos de revisión. 3 veces más frecuente en el hombre, 16 veces más frecuente en la mujer o indistinto. Es más frecuente en el hombre, ¿no? Bueno, es más frecuente en el hombre. ¿Tú qué opinas eso, Cristel? ¿Tú qué opinas, Yareli? Digo que puede ser en los dos. No, pues sí, júralo. Y si hay un tercero también. Y en los animales también, muñeca. ¿En quién es más frecuente? Mujeres embarazadas. Hombres. No, en hombres por El estilo de vida que llevan y de mala Por la alimentación del hombre. La alimentación del hombre. También porque son los que más fuman y los que más coman. Bueno, pero alguien dijo embarazadas, todas las mujeres se embarazan, todas las mujeres tienen reflujo en el embarazo. Acidez y reflujo y todas las cosas. Entonces, empezando por ahí, vuelven a leer el de revisión y mañana hacemos un caso clínico ya por última vez y luego nos pasamos a gastritis y a todo lo pendiente. Pero en base a como le estoy explicando, dice Cristel, mujeres. Y en este artículo dice, doctor, ya me quedo callado. O dice Perla, no, aquí en mi artículo dice que hombres. O dice Pedro, no. En un artículo dice que es indistinto, o sea, el porcentaje de hombres, mujeres, no hay significancia estadística y puede ser cualquiera de los dos. Entonces, ¿por qué voy a poner una mujer de 27 años si el artículo dice que el hombre es 20 veces más frecuente? Pues me voy a confundir, pongo un hombre en vez de una mujer. Y ustedes ponen hombre o mujer porque son los únicos que se saben. Pero necesitamos saber qué es y dónde dice. Tiene que ver mucho con el peche que maneja la mujer, ¿no? La acidez.
Porque es más común, porque bueno, y para mí puede ser más común en las mujeres que en el hombre, por los niveles de pH que ellas manejan, que es un poco más ácido que el de nosotros. Afortunadamente para todos nosotros es que, y se lo digo con aprecio, con cariño, con respeto, que lo que le gustaría a Adrián, lo que piense Pedro, o lo que se le antoje a Daniel, o lo que se imaginara Carlos, no importa, ni nos debe importar. Es lo que está escrito y lo aseguramos con evidencia. En la otra semestre me decía una chavita y nunca se le quitó. Doctor, es que yo siento que debe ser. No sienta, mija. Sus sentimientos no nos interesan ni su sentir. Porque se lo van a poner mal. Y si la pregunta viene específica, ¿en quién es más frecuente o mayor prevalencia e incidencia de reflujo? Hombres, mujeres. Tú tienes que decir con seguridad o igual. Mujeres, hombres, o por igual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a leer. Pero como ya son las 4:30, los dejo para que lean más, lean bien, y si ahorita están tardando mucho o les hace tedioso, al rato en 10 minutos hacen un caso de SOP, en 10 minutos leen los artículos, y en 1 hora terminan toda su tarea para el otro día de gastro. Carlita, ¿te estás durmiendo, Carlita? Carla Lafuente. Entonces le mando un artículo donde diga que es más frecuente en la mujer. El artículo de revisión de los que tienen. Y si no hay, sí mandar uno donde dice cuál es. Ok, si es que yo tengo uno, pero sí. Y segundo, si alguien tiene de ustedes ahí que sea muy poderoso, que tenga lana ahí en su grupo, díganle por favor que nos regale o nos preste tantito el satélite porque se traba mucho con ustedes. Para mañana. ¿Satélite? No sé ¿sí? ¿No tienen satélite ustedes? Fibra óptica. A los de la UGED les entiendo, pues son pobres, pero ustedes, paga el muchachos. megacable. Los de la UGED les entiendo, son pobretones los de la UGED, pero ustedes. Somos más pobres que ellos. Está bueno, nos vemos mañana pues. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Bendiciones.